Buenas tardes, en el aire ya 360 grados, su programa de ahora, de las 4 de la tarde, donde, como anunciamos en el día de ayer, vamos a tener un programa muy especial con el doctor Máximo Brito, quien trabaja en la Universidad de Illinois, en la ciudad de Chicago, con temas de infectología. Dos noticias muy cortas, nada más, antes de pasar a esta entrevista con el doctor Brito. En primer lugar, el tema del huracán Matthew. Todo el mundo habla de que está esperando el huracán. Pues el huracán se encuentra en este momento muy cerca, el centro, porque es un huracán ya, pasó de tormenta tropical a huracán, o sea, tiene vientos sostenidos de más de 95 millas por hora, está ubicado muy cerca, según el mapa que tenemos aquí abierto de la Agencia de los Estados Unidos del Tiempo, de las islas de Aruba y Curazao, y sigue moviéndose hacia el oeste, oeste franco, es decir que geográficamente el centro del huracán ya pasó por todo lo que es la costa sur de Puerto Rico, claro, muy al sur de Puerto Rico, no se sintieron vientos fuertes, no se sintió ningún tipo de lluvia muy fuerte en Puerto Rico, ni daños, y el huracán tiene una trayectoria extraña para lo que es este tipo de fenómenos para esta época, porque sigue hacia el oeste, cuando al cruzar el arco de las Antillas debió haber tomado ya un curso hacia el oeste-noroeste. Sin embargo, hay un anticiclón que viene desde el norte que está empujando el huracán hacia el sur. Significa que las provincias que están en alerta verde en este momento van desde la provincia Peravia hasta la provincia de Pedernales. Si las pequeñas embarcaciones, según el Servicio Nacional de Meteorología y también la Comisión Nacional de Emergencias, deben quedarse en puerto porque habrá oleaje anormal. Ahora, las probabilidades de que toque tierra el huracán Matthew en la República Dominicana en este momento son remotas, excepto que ocurra algo inesperado con este tipo de fenómenos, que ya no es nada usual, porque las imágenes y las proyecciones que se hacen con toda la información obtenida tanto por los aviones cazahuracanes como por las imágenes satelitales ya son bastante precisas en el sentido de hacia dónde tomará el curso este huracán. Ustedes ven ahí, ese es el curso proyectado. Después que pase por debajo de la costa sur de la República Dominicana, tomará por el Canal de los Vientos, que es el canal que está entre la isla de Santo Domingo y la isla de Jamaica, y tocará tierra probablemente ya con fuerza de huracán por encima de los 100 millas por hora, sus vientos sostenidos, en la isla de Cuba, desde donde se irá hacia el norte. Así que esas son las noticias del huracán Matthew. En segundo lugar, la otra noticia importante es que no hay información todavía de que en el tren que esta mañana tuvo un accidente en la estación de Hoboken, en el estado de New Jersey, allá cerca entre Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, lugar donde viven una gran cantidad de dominicanos. Aparentemente un tren perdió lo que es el control electrónico que tienen estos aparatos y siguió a gran velocidad hacia la estación. Hasta este momento se reportan 2 muertos, hay más de 100 heridos, pero todavía esta es la hora en que no se ha reportado ningún tipo de problema con algún dominicano de los miles que viven en esta área, y esto ocurrió una hora a pico. Esto no significa que no podría aparecer algún dominicano herido, ahora entre los muertos no está. Es decir que queremos llevar cierta tranquilidad al ánimo de los dominicanos que nos están mirando, en el sentido de que por lo menos en este accidente hasta este momento no está mencionada ninguna víctima de la colonia dominicana que vive en esta área entre las ciudades, entre los estados más bien, de New Jersey y el estado de Nueva York. Bueno, tenemos con nosotros al doctor Máximo Brito, quien es médico, infectólogo, trabaja en la Universidad de Illinois, en la ciudad de Chicago, es el encargado del área de medicina global de esta universidad, que también nos va a explicar de qué se trata todo esto, y está en la República Dominicana porque ha participado en un estudio que se hizo para el tema de prevención
del VIH. Como todos saben, yo quise salir del tema del VIH porque me iban a poner el sello. Yo lo dije una vez. Yo le dije al presidente Fernández, sáqueme de ahí porque van a decir que lo único que yo hablo es de eso. Pues el doctor Brito se ha dedicado a este tema, ha estado en ese estudio en la República Dominicana, un estudio que se replica y que tiene características propias, que comienza en África, pero comencemos por el principio. Doctor, buenas tardes y bienvenido a 360 grados. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es un infectólogo, doctor? Un infectólogo es un especialista en enfermedades infecciosas, es decir, en todas las enfermedades infecciosas, neumonías, tejidos blandos, enfermedades de piel, enfermedades de todo tipo que tengan que ver con bacterias, hongos y virus. El VIH es una de las infecciones que trata el infectólogo. El VIH es un virus. El VIH es un virus, sí. ¿Tiene solución ese virus? O sea, ¿se puede curar la persona que porta el VIH? En este momento no. En este momento las personas que padecen el VIH viven con VIH, pero afortunadamente ha pasado de ser una enfermedad muy aguda a ser una enfermedad crónica, tratable. Una enfermedad en que el paciente, si toma todas sus pastillas todos los días como debe tomarse, pues vive una vida relativamente normal. Hay una diferencia entre estar enfermo de SIDA y ser portador del VIH. Sí, claro, hay una diferencia. El portador de VIH es aquella persona que está infectado con el virus, pero que no padece, que su sistema inmunológico todavía no ha sido decimado en grado tal de que padezca enfermedades, lo que le llamamos enfermedades oportunistas, es decir, enfermedades que solamente se ven en pacientes con VIH. Esos pacientes son portadores, nadie sabe que tienen VIH. Y los pacientes con SIDA son aquellos que han tenido el sistema inmunológico está tan comprometido que entonces tienen enfermedades muy severas que los puede llevar a la muerte. El paciente que es portador de VIH y no lo sabe, ¿de qué forma puede darse cuenta de que es portador? ¿Cuál es la recomendación médica que se le debe dar a un televidente aquí que nos está mirando, que usted le puede dar acerca de cómo se puede dar cuenta si está enfermo con VIH y de qué forma puede prevenir que no se infecte? La única forma en que una persona sana se da cuenta de que tiene VIH es por un test de sangre. Si va a donar sangre o cree que está en riesgo de padecer el VIH, entonces va donde el médico y el médico va a un laboratorio y el laboratorio le hace una prueba de VIH. No hay manera de saber simplemente mirándose, ¿no?, que uno tiene VIH. Cuando se adquiere el VIH de manera aguda, la primera vez que el individuo está en contacto con el virus, entonces sí ocurre lo que se llama el síndrome retroviral agudo, que es una enfermedad caracterizada por fiebre, sudoración nocturna, inflamación de los nódulos linfáticos, pero la mayoría de la gente lo considera que es muy parecido a la gripe, parecido a una gripe mala. Y entonces la mayoría de las personas no busca atención médica. ¿Y esos signos y síntomas remiten por sí solos? Remiten por sí solos. Es una enfermedad, como se llama, autolimitada. Es decir, los síntomas desaparecen en 1 o 2 semanas y el individuo entonces va a lo que se llama una latencia, es decir, no tiene ningún tipo de sintomatología hasta que no debuta con una de esas enfermedades oportunistas que conocemos que son asociadas al VIH, como neumonías, enfermedades de la piel y tejidos blandos y demás. Entonces, ¿usted le recomendaría a una persona que ha tenido relaciones sexuales peligrosas o riesgosas, es decir, con una persona que no conoce, sin ningún tipo de protección, con una pareja que no es su pareja usual y que tiene que puede presentar este tipo de enfermedad que pareciera una gripe mala, hacerse una prueba? Yo les recomendaría a la mayoría de las personas hacerse una prueba de VIH. La recomendación del Centro de Salud de Control de Enfermedades de Atlanta es que todas las personas, aún las personas que tienen bajo riesgo, deben realizarse una prueba de VIH. Ciertamente una persona que tiene riesgo, que pertenece a uno de los grupos tradicionales de riesgo, como personas que tienen sexo con muchas personas que han recibido transfusiones sanguíneas antes de los años 90, o que han tenido contacto con algún tipo de aguja hipodérmica para fines de drogas endovenosas, deben de, obviamente, sobre todo si esas prácticas persisten, realizarse el test del VIH frecuentemente, 1 vez al año es lo recomendado. Para una persona de riesgo medio,
Para una persona de un riesgo bajo, pues entonces con hacerse la prueba una vez en la vida y tener una sola pareja sexual, pues entonces generalmente ya eso es suficiente. Bueno, eso sí, no hay tanta promiscuidad como en este país. Claro. Porque eso es lo que pasa. Porque no solamente es la seguridad que usted puede tener, sino también depende de su pareja, ¿verdad que sí? Exacto. Yo le digo a mis estudiantes que el único factor de riesgo, cuando encasillamos personas en factores de riesgo, perdemos a mucha gente que puede estar VIH positiva y que no lo sabemos. El único factor de riesgo para tener VIH durante toda la vida es haber tenido relaciones sexuales sin protección al menos una vez. Esas relaciones sexuales pueden ser heterosexuales u homosexuales. ¿Y cuál tipo de relación sexual tiene mayor posibilidad de que usted pudiera haber sido contagiado con el virus del VIH? Puede ser las dos. Puede ser relaciones sexuales heterosexuales. El virus se pasa de hombre a mujer y de mujer a hombre y de hombre a hombre. Las relaciones entre hombres que tienen sexo con hombres generalmente tienen un poquito mayor de riesgo de infectarse con el virus de la inmunodeficiencia. ¿Por alguna razón? Porque generalmente el sexo anal tiende a tener un mayor riesgo de contraer el VIH. ¿No existe en este momento ningún tipo de vacuna que pueda prevenir el contagio? No existe ningún tipo de vacuna. Todas las vacunas que hemos tratado pues han fallado, pero existen mecanismos para prevenir el VIH, que es mi área de investigación y de interés. Uno de esos mecanismos es tomar pastillas diarias. Por ejemplo, la Truvada, una pastilla que se usa para el tratamiento del VIH. En las personas que tienen alto riesgo, que son muy promiscuas, pues se toman una pastilla de esa diaria y disminuye el riesgo de contraer el VIH. Vamos a aclarar que son pastillas para el tratamiento del VIH, o sea, no es cualquier pastilla. No es cualquier pastilla. Entonces, una de las pastillas, en vez de tomarse un cóctel de pastillas, 2 o 3 pastillas, pues se toma una de las pastillas, eso se ha visto que previene el VIH. Eso hace algunos años que se viene trabajando. Hace un par de años ya está altamente recomendado para pacientes que son muy promiscuos. Y la segunda medida de prevención, que es la que yo he estudiado, inclusive la hemos estudiado aquí en República Dominicana, es la circuncisión masculina. Los hombres que están circuncidados tienen menor riesgo, tienen un riesgo menor, 60% menos de contraer el VIH. No elimina el riesgo, y es importante aclararlo a la población, de que no elimina el riesgo de contraer el VIH y se debe seguir usando el condón, pero protege para las eventualidades en donde no se usa el condón durante una relación sexual. Sí, porque este tipo de estudios se comenzó a realizar en algunos lugares de África hace unos años. Sí. Entonces, esto se ha comenzado a replicar en otros países. Estamos hablando de que ya se ha hecho un estudio parecido en la República Dominicana. En realidad, solamente, a mi entender, solamente se ha replicado en la República Dominicana. Ese es el primer país y es porque nosotros somos parte del equipo de uno de los estudios de África. No estuvo bajo mi responsabilidad directamente, pero las personas con que yo trabajo son de ese mismo equipo que realizó el estudio de África. Y lo hicimos aquí en la República Dominicana en 2 sitios, en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, en la Clínica de Enfermedad de Transmisión Sexual. Que tenemos que aclarar, es uno de los centros especializados en este tema, que incluso recibe aportes, fondos directos del Fondo Global para la Lucha contra el VIH-Sida. En efecto. Y el otro es la Clínica de Familia en La Romana, que tiene una clínica de VIH y una clínica de enfermedades de transmisión sexual muy activa. Entonces tomamos pacientes en riesgo, hombres en riesgo de contraer el VIH, y circuncidamos alrededor de 500 hombres, 454 en el estudio final. Se le hizo circuncisión a 454 hombres adultos. Hombres adultos, Perfecto. mayores de 18 años, como una medida de prevención. Exacto, que son hombres con vida sexual activa. Con vida sexual activa. Perfecto. Generalmente escogimos clientes de trabajadoras sexuales y personas que nos decían que tenían una promiscuidad muy alta para tratar de prevenir el VIH. Y eso se hace a nivel de estrategia de salud pública, para tratar de disminuir el VIH, la infección por VIH en la población en general. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué tuvo como resultado el estudio? Los resultados fueron muy buenos. Primero, el estudio de acá no fue para probar que la circuncisión funciona. No, porque ya eso está aprobado. Eso está aprobado. Sí, eso está en la literatura médica hace 5, 6, 7 años aproximadamente. Ahí es un estudio en lo que se llama un estudio de fase operacional. Es decir, es un estudio luego de que la Organización Mundial de la Salud pues aprobó la circuncisión masculina como una medida de prevención de VIH, entonces instruyó a los países a tratar de realizar estudios para ver si era factible. Es decir, queríamos ver si los hombres iban a venir, queríamos ver si la podíamos hacer con bajo riesgo de infección y demás.
y queríamos ver si podíamos armar el equipo de hacer circuncisión para prevención que fuera a bajo costo. Y los resultados fueron muy buenos. Tuvimos 4% de complicaciones, solamente todas simples y que curaron rápidamente con intervención. Y entonces, a raíz de eso, el Ministerio de Salud Pública Dominicano y la Dirección DIGESIS incluyeron a la circuncisión masculina como una medida de prevención de VIH en la República Dominicana, citando los estudios hechos por nuestro equipo. Vamos a aclarar lo que es la circuncisión, doctor, para que la gente entienda lo que es ser un circunciso. Exacto, sí, bueno, debimos de haber comenzado por ahí, ¿no? Claro, pero vamos a decirlo. La circuncisión es el procedimiento, es la remoción del prepucio. Es decir, esa, como cuando estábamos haciendo los estudios preliminares en los campos, nos decían la tela. Que es la piel que recubre la cabeza del glande, la cabeza del pene. Exacto. Esa piel que se remueve quirúrgicamente, es decir, se corta quirúrgicamente. Que en la relación sexual se retrae, en este caso se corta. Exacto. Se corta y entonces al cortar la piel, la teoría es que las personas que no son circuncidadas, cuando esa piel se retrae, expone la parte interna de la piel, la parte interna del prepucio, y hay una mayor posibilidad, es más susceptible a llagas, a excoriaciones, y entonces puede entrar el virus más fácil. Al removerlo, se quita toda la piel y se queda todo tejido queratinizado, se llama, se queda una capa más grande de piel, más gruesa de piel, y previene la infección por VIH. También los pacientes que están circuncisos tienen menos posibilidad de tener inflamación, porque la circuncisión, es decir, los pacientes que tienen el prepucio, pues tienen más inflamación, crecen más bacterias, y la inflamación hace que el virus del VIH se capte de una manera más efectiva y entre al cuerpo humano. ¿Fue fácil conseguir esos pacientes? Al principio... Aquí tenemos una gráfica de cómo se hace la circuncisión. Exactamente. Para que se entienda perfectamente cómo es. Hacia la izquierda tenemos el pene con el glande cubierto por el prepucio. Lo del centro es la forma en que se comienza a remover el prepucio, y la tercera, ya más hacia la derecha, es un pene circunciso. Exacto. ¿Fue fácil conseguir a alguien que se hiciera eso en un país con tantos tabúes y problemas con ese tipo de temas? Fíjese, al principio hicimos estudios, lo que se llama estudios de aceptabilidad. Si no hicimos el estudio directamente, sino que fuimos a preguntarle a los hombres de las comunidades si la ofrecíamos y si se iban a someter al VIH. Encontramos que la aceptabilidad era alrededor de un 30%, muy bajo. Exacto. Pero con educación... El 70 dijo que no. Sí. Cuando se le daba información sobre los beneficios de la circuncisión, pues entonces el porciento aumentaba a 70%. Entonces supimos que proveer la educación iba a aumentar el número de pacientes. Entonces hicimos materiales educativos, hicimos una gran labor de captación, y tuvimos, el éxito fue rotundo. Es decir, hay gente que ha terminado el estudio y ha seguido yendo a tratar de hacerse la circuncisión, porque lo que más, nuestra mejor publicidad fueron los hombres circuncidados y cómo se sentían. Porque además descubrimos de que en nuestro cohorte de pacientes dominicanos mejoraba la satisfacción sexual. Aunque no es un objetivo de la circuncisión, claro, pero ellos lo consideraban como un valor agregado, ¿no? ¿Cuál es el área geográfica donde se realizó el estudio? El estudio se realizó en la provincia en la Romana y en Santo Domingo, en la clínica de transmisión sexual del Instituto Dermatológico. Es ambulatorio, fue un proceso ambulatorio. Claro, ¿no? Son ambulatorios, para que se entienda que no es una cirugía que lo van a enviar a un cuidado intensivo ni nada parecido. Es un procedimiento totalmente ambulatorio. Usted va, se hace una circuncisión y se va para su casa. Exacto, con anestesia local. Sí, no es un procedimiento, es de los procedimientos quirúrgicos en realidad más simples. Y para aprovechar que usted es infectólogo, aparte del VIH, ¿cuáles son las otras enfermedades transmisibles por relaciones sexuales que usted puede disminuir cuando un paciente está circunciso? O una persona, más bien, no un paciente, sino claro. Una persona circuncisa. Una que es muy importante pregunta, un beneficio muy importante, porque una de las críticas de la circuncisión es que no protege a la mujer de la infección por VIH. Pero una de las cosas, uno de los virus que se produce, que se disminuye la incidencia del virus cuando un paciente está circuncidado, es el virus del HPV, el virus del papiloma humano,
que es el que causa en el hombre el cáncer del pene y en la mujer el cáncer cervical, el cáncer del cuello uterino. Entonces, circuncidando a los hombres indirectamente se disminuye la posibilidad de que la mujer va a ser infectada con el VIH, número 1, y número 2, se disminuye la posibilidad de que la mujer tenga cáncer del cuello uterino, porque generalmente es el hombre el ente transmisor. Que es otro problema serio, el problema del papiloma humano. Es un problema muy serio. Sí. Aunque existe una vacuna, pero esa vacuna tiene sus complicaciones también. Tiene sus complicaciones. Se plantea vacunar a ciertas edades, sobre todo a los hombres, para evitar la transmisión del virus del papiloma humano, que muchas veces nadie sabe ni siquiera que está ahí. No, absolutamente. La mayoría de las personas no saben que tienen el virus del papiloma. No, el virus del papiloma humano es asintomático. Irónicamente, los virus del papiloma humano que no se ven son los más cancerígenos, algunos de las cepas más cancerígenas. Las que causan verruga, y para que entiendan los amigos televidentes, el virus del papiloma humano es la que causa la verruga. La verruga en todas partes, pero en el área genital más específicamente. Entonces, el virus del papiloma humano es reducido en un 30-40% en pacientes circuncidados, y en menos probabilidad algunos estudios han demostrado una asociación, una disminución del herpes. El herpes es otra enfermedad. ¿Qué es otra enfermedad? Ulcerativa, transmitida sexualmente. Y ahí está también la gráfica. Bueno, ahí tienen en el centro la gráfica del virus del papiloma humano, y vemos ahí cómo se ven las verrugas en el cuello uterino, hacia la derecha de los televidentes, y en el medio se ve en la vulva de la mujer y en el pene del hombre en la imagen superior. Claro, que hay que recordar que cuando está en el cuello uterino no se puede ver si no es por medios diagnósticos especiales. Claro. Hay que poner un espéculo para ir a verlo, y tiene que ser un médico que sepa lo que está mirando también. Y recuerdo en la escuela de medicina que eso la población lo llamaba la cresta de gallo, ¿no? Exactamente. La cresta hace muchos años, tampoco es una enfermedad nueva. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad extremadamente. Exacto. Ahora es que hablamos mucho de ese tema, pero fue una enfermedad que nosotros vimos mucho cuando éramos médicos asistenciales, médicos generales, esa es la realidad. Claro que sí. Y este tema de la circuncisión, y a mí me preocupa mucho el tema del tabú que existe en la República Dominicana y sobre todo en los países hispanoamericanos sobre las relaciones sexuales. Fíjese que nosotros tenemos un programa de radio y en el día de ayer, casualmente, estábamos hablando de cuál era el pecado original. Y pusimos la pregunta en el aire y el 70% dijo que el pecado original era tener relaciones sexuales. Ese es el pecado original por el que estamos todos acá, ¿no? Le estoy diciendo. Entonces aquí hay muchos tabúes con ese tema. Todavía, porque para conformar los grupos para estudiar, para realizar este estudio, ustedes tuvieron que realizar previamente un estudio del impacto de la incidencia del VIH en los grupos vulnerables que existen en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos grupos? Los grupos vulnerables, en la población en general, usted debe conocer bien la cifra porque dirigió ese departamento. Yo lo sé, pero ¿a qué le entrevista de usted en este momento? En la población en general, los grupos vulnerables, la prevalencia del VIH es menos del 1% en la población general. Los grupos más vulnerables son los hombres que tienen sexo con hombres, con otros hombres, las trabajadoras sexuales y los usuarios de droga endovenosa, que es más o menos la distribución del riesgo de VIH en los países desarrollados, en los países en vía de desarrollo. Nosotros tenemos una prevalencia que es espejo de los países desarrollados. En los países en vía de desarrollo, sobre todo en los países africanos, el VIH es una enfermedad eminentemente heterosexual. No es una enfermedad eminentemente de hombres que tienen sexo con hombres o trabajadoras sexuales, sino es de hombres heterosexuales. Y es ahí que la circuncisión entonces trabaja grandemente, porque hay países, por ejemplo, en África del Sur y en Kenia, por ejemplo, en África del Sur la prevalencia de VIH es en exceso del 20%, 20% de la población. En Botsuana anda también. por el 30%. Y para que los televidentes hay que pensar un país que tiene un 30% de su población portadora del virus, claro, lo que es. Para que los televidentes tengan una idea, eso quiere decir 1 de cada 4 habitantes. Así que si usted va por la calle y cuenta 1, 2, 3, VIH. Exactamente. Es decir, tiene prevalencia muy alta. Aquí no es así. Aquí la prevalencia es muy baja. Y en los hombres que tienen sexo con hombres es alrededor de 6 a 7%, más o menos.
y más o menos eso en las trabajadoras sexuales, que es bastante alto, pero no se compara a las prevalencias africanas. Porque la prevalencia en la República Dominicana en este momento es de 0.8% de la población sexualmente activa. Exacto. Ha venido disminuyendo, es la realidad, probablemente con el aumento de la educación formal de las personas y también que se tiende a tener un mayor cuidado muchas veces en este tipo de relaciones sexuales que son peligrosas, que son definitivamente riesgosas por el tema de tener múltiples parejas, y en el caso nuestro no hay dudas de que la mujer es una de las víctimas principales de ser infectada por episodios de violencia. ¿Usted considera como yo que existe violencia contra la mujer cuando un hombre no quiere usar un preservativo, llega de la calle borracho y la mujer no sabe con quién ha estado? Claro que sí. Y eso es uno de los problemas, lo que se llama empoderar a las mujeres. Es decir, que en algunas sociedades, sobre todo en sociedades africanas, la mujer no tiene decisión sobre la relación sexual. Es decir, la mujer no puede decirle al hombre, porque engendra violencia, ¿no?, que use condón. Entonces se están creando mecanismos de prevención de VIH en donde la mujer sea la que tiene el control. Por ejemplo, se ha hecho microvicidas, se han desarrollado microvicidas en que la mujer se lo aplica vaginalmente antes de la relación sexual, en donde el hombre no tiene ni siquiera que enterarse. Eso no engendra violencia. En las sociedades más desarrolladas, entonces hay una cultura de usar el condón y la mujer está más empoderada y puede demandar. Aquí me imagino que tendremos una combinación de ambos, ¿no? Y tiene que ver con la educación y la clase social del individuo. El uso del condón debe ser extremadamente alto en esas poblaciones, como debe ser muy bajo en las poblaciones que son menos educadas. Tiene que ver con el nivel de educación en todo el mundo. ¿Se ha demostrado ya la efectividad de los sprays, para ponerlo en idioma entendible, que se usan antes de las relaciones sexuales sin uso de preservativo para evitar el contagio con el VIH? En uno de los ensayos clínicos realizados en África fue efectivo. Fue efectivo el uso de estos microvicidas, como se llama. Exacto. Pero en otros estudios ha fallado y se cree que es porque cuando la mujer está sometida a un ensayo clínico en donde se está viendo todos los días, se le está dando consejería, porque hay que usarlo en todas las relaciones sexuales. Y en algunos de esos microvicidas hay que usarlo 2 o 3 veces al día, aun cuando no se tiene relaciones sexuales. Y eso es muy difícil de seguir. Pero cuando usted está en un estudio, que hay una persona que dirige el estudio que le está diciendo periódicamente, recordándole que tiene que hacer eso, entonces la efectividad va a ser mayor. Entonces, fue efectivo en los estudios, pero cuando se puso a la práctica, pues no ha sido tan bueno como se esperaba. Y es por eso, es porque no se está aplicando todas las veces en todas las relaciones sexuales, porque muchas de esas relaciones envuelve prevenir cuando se va a tener una relación sexual, y usted sabe que eso probablemente no es muy factible. Vamos a un corte, seguimos con la entrevista aquí interesantísima con el doctor Máximo Brito, y cuando volvamos vamos a tratar de abordar de una forma entendible cuáles son los modos en los cuales una pareja puede negociar con una persona que usted sabe que la promiscuidad lo ha llevado a tener una pareja diferente a usted. Usted quiere evitar un episodio de violencia en su contra. Yo hablo mucho para las mujeres porque me preocupan mucho. ¿Y cuáles son los métodos que se pueden usar para evitar quedar infectados y algún otro tema que nos quede? Así que vamos a una pausa y volvemos inmediatamente con el doctor Máximo Brito de la Universidad de Illinois en la ciudad de Chicago, allá donde hace mucho frío. Casi está haciendo frío ya. Volvemos. Seguimos conversando con el doctor Máximo Brito, quien es médico dominicano, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, del INTEC. Trabaja en la Universidad de Illinois en Chicago y ha estado aquí en la República Dominicana trabajando en el tema de la prevención de VIH a través de una cirugía que es muy sencilla, que es la circuncisión. Los que tenemos de algún tipo
de descendencia judía conocemos perfectamente lo que es eso, aunque no nos duele, porque éramos muy chiquitos cuando nos la hicieron. Doctor, ¿hay conciencia, usted que ha estado trabajando en ese tema, sobre todo con grupos muy vulnerables en la República Dominicana, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas endovenosas y trabajadoras sexuales? ¿Hay conciencia de la posibilidad de infectarse cuando no se usan las medidas adecuadas? Y si hay conciencia de eso, ¿de qué forma podrían los televidentes que nos están mirando y que podría ser uno de estos miembros de uno de estos grupos negociar para no estar infectado con el VIH, que es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad, un portador no es un enfermo, pero tiene una condición especial de salud? Yo creo que la educación existe a nivel del condón, es decir, cuando uno pregunta, y en eso algunos de los estudios que hicimos preliminarmente, antes del ensayo clínico de la circuncisión, sobre el conocimiento del condón como herramienta para prevenir enfermedades infecciosas y embarazos y demás, existe un conocimiento alto, relativamente alto, sobre todo porque los organismos gubernamentales y los organismos internacionales que trabajan en ese tema en la República Dominicana han hecho un muy buen trabajo en diseminar el conocimiento acerca del condón como medida de prevención de VIH. El problema es que estudio tras estudio, incluyendo los nuestros, en todos los países del mundo, muestran que el hombre no usa el condón durante el 100% de las relaciones. Y hay estudios, si uno se va a estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud y aún los nuestros, se dice que el hombre solamente usa el condón en el 60% de los actos sexuales. Y ahí tiene que ver el uso de sustancias, el uso de alcohol, cuando se está tomando alcohol y demás, pues entonces es menos probable de que se use eso. En términos de educación, yo creo que la educación es alta. El problema es cómo tratamos de hacer que la población use el condón. Y ese no es un problema de República Dominicana. Ese es un problema a nivel mundial, es un problema que tenemos en Estados Unidos. Y mientras más sexo se tiene, y mientras más promiscua es la persona, pues menos se usa. Porque en realidad entonces tiene que usarlo más veces y entonces se le olvida más veces o no lo tiene en el momento en que vaya a ocurrir el acto sexual. Entonces la educación es alta, el problema es cómo implementarlo y entonces por eso se hacen medidas biológicas que le hagan un bypass, es decir, que no requieran del condón para proteger al hombre y consecuentemente a la mujer. O sea, medidas que no son físicas. Que no son porque físicas. El condón es una frontera una física. Barrera, claro. Exacto. Exacto. Medidas que son como, por ejemplo, tomarse una pastilla diaria. ¿Dónde aparecen esas pastillas? Esas pastillas se compran, bueno, en los Estados Unidos se compran en la farmacia, ¿no? Tiene que recetárselo un médico y cuando se le está tomando tiene que seguirse con un médico. Es como tomar otros tipos de pastillas anticonceptivas y demás. Es un ARV. Es un ARV, es un antirretroviral. Es una pastilla para tratar VIH que previene el VIH. Yo me pongo a hablar con usted y es como, yo digo un ARV y yo creo que la gente lo va a entender. Exacto, no es un antirretroviral. Un antirretroviral. Pero esa es pero si uno usa la pastilla y no se la toma como debe de ser, no se la toma todos los días, los niveles del fármaco, de la medicina en la sangre disminuyen y puede ser infectado. Es decir, que también requiere de cierta obsesión, de que el paciente quiera mantenerse sano. O sea, una persona que tiene la tendencia a tener relaciones sexuales con varias parejas, es recomendable que se tome un antirretroviral de estos todos los días. Todos los días, sí. Para mantener un nivel que pueda evitar la infección. La infección. El problema es que en países como el nuestro, ¿no? Esos medicamentos antirretrovirales pues no existen en cantidad adecuada para los pacientes que tienen VIH. Entonces imagínense para pacientes que no tienen VIH como medida de prevención. Entonces es una barrera, no creo que estemos ahí porque son costosísimos. Exacto. Y abultan los presupuestos del Ministerio de Salud grandemente. La prioridad debe ser en los pacientes que tienen VIH ya. Eso sí hay que darle antirretrovirales como una medida de derecho humano, ¿no? Pero para prevención, otros países que tienen un poco más de recursos, entonces ya se usa como prevención. Por el momento no es una medida, aunque puede ser una medida factible para prevenir el VIH, pues entonces puede abultar el Programa Nacional de Medicamentos Antirretrovirales a un costo insostenible. Entonces por eso
probablemente no es una buena idea seguir promoviendo el condón. Y ya con el estudio realizado y con los resultados obtenidos, ¿se recomendaría entonces a la población masculina la circuncisión masiva? La circuncisión masiva, a los que tengan riesgo, tienen que ir a una clínica porque no se puede solamente ofertar la circuncisión. La circuncisión es una medida dentro del abanico de medidas de prevención. Que incluye no el condón, hace muy poco tiempo. Consejería, condón, tiene que ser en un centro especializado. No es hacerse la circuncisión y dejar el condón, no hay que seguir usando el condón. Pero para esos momentos de protegido que sabemos por la ciencia y por los estudios científicos de que el hombre no usa circuncisión el 100% de las veces, pues entonces se encontrará protegido. Pero no quiere decir que no se puede infectar con circuncisión. Ojo, y eso lo decimos a los pacientes, somos muy obsesivos en decir eso a los pacientes, de que no disminuye el riesgo, no lo elimina por completo. Mire, antes de terminar, yo quiero hacerle una pregunta puntual. ¿Estamos muy lejos de una vacuna contra el VIH? Los estudios que se han hecho hasta ahora, todos han fallado, porque el virus del VIH es un virus muy inteligente. Sí, porque a cada rato sale una noticia de que se descubrió una vacuna. Exacto. Y parece que la vacuna no existe. No, hay una vacuna que se estudió en Tailandia, que resultó eficaz en 1/3 de los pacientes o algo por el estilo, pero no ha habido nada que prevenga la enfermedad, como por ejemplo el polio o la viruela, que fue una enfermedad erradicada. O el sarampión, que ya la sacamos de América. La viruela, que fue erradicada del mundo entero, no existen casos de viruela. Es decir, una vacuna como esa es difícil porque el virus del VIH es muy inteligente. Sí. Entonces muta. Mutación significa cambio. Es decir, cambia constantemente. Y entonces si se hace una vacuna contra ciertos componentes, la vacuna es simplemente darle un componente del virus para que produzca inmunidad, para que produzca su propia defensa, lo defiendan cuando vea el virus de verdad, ¿no? Cuando sea expuesto al virus de verdad. En caso del VIH, uno puede hacer una vacuna contra un componente del VIH y él puede cambiar ese componente, mutar, y entonces la vacuna se hace inefectiva. Oye, llegamos al final por donde debimos haber comenzado. Las medidas son todas preventivas. Vacuna no hay, ni creemos, en mi caso yo no creo, ni creo que el doctor crea tampoco, que va a haber en el futuro inmediato. Inmediato, en el largo plazo es probable. Hemos tenido el placer de tener al doctor Máximo Brito con nosotros. Esperamos entre todos que hayamos aprendido muchísimo de este tema y por lo menos en mi caso creo que la confirmación de que la circuncisión es una medida apropiada para disminuir las infecciones de transmisión sexual, lo que a mí me demuestra es que al final los judíos tenían razón. Nos vemos mañana aquí en 360 grados y recuerden nuestro canal de YouTube, Oscar Medina en 360 grados, a los que quieren mirar este programa de nuevo. Hasta mañana.